Dando un amén si lo tienen. Éxodo capítulo 34. Amén. Dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Moisés: alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como mandó Jehová. Llevó en su mano las 2 tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Gloria a Dios. Bendito Dios. Puede tomar su asiento. Y como habíamos anunciado, la verdad del tema o el bosquejo de esta noche se titula: la revelación de un Dios de misericordia. Amén. La revelación de un Dios de misericordia. Y en el texto meramente que hemos leído del capítulo 34, con solo el simple hecho de leer este capítulo 34, vemos claramente la misericordia de Dios. Amén. La misericordia de Dios, en la cual dice que cuando Moisés llegó a esa montaña, dice que una nube cubrió toda esa montaña. Amén. Y cuando narra acerca de que la nube cubre una montaña, la palabra de Dios dice que cuando el pueblo de Israel fue pasado por aquel desierto, dice que también una nube cubría todo aquel pueblo de día. Amén. Es decir, que esa nube representa la presencia de Dios en la vida del pueblo de Israel. Amén. Esa misma nube se presenta sobre nosotros, sobre sus hijos, y siempre y cuando guardemos los estatutos de la palabra de Él. Amén. Por eso la nube representa
exactamente la presencia de Dios. Esa nube estuvo con Moisés en el arca del pacto. Estuvo esa nube cuando llegaron aquellos ángeles hacia María a dar la noticia del hijo venidero. Y también en Apocalipsis también se nos narra que una nube cubrirá el retorno de Jesús. Cuando hablamos en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 7, habla también que Él vendrá sobre una nube. Amén. Quiere decir que la nube siempre va a estar al lado del ser humano, siempre va a estar al alcance de la gracia de Dios, porque la misericordia de Dios es una misericordia gloriosa. Amén. La misericordia de Dios es una misericordia inalcanzable sobre la vida del ser humano, pero que Dios en su bondad nos deja a cada uno el poder apreciarla. Los que no gozan del beneficio del elemento de Dios son aquellos que creen que la palabra de Dios es una historieta, que creen que el evangelio es algo aburrido, que creen que el evangelio es algo pasajero. Pero la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es verdad y potencia de Dios. Y todos aquellos que hemos sido alcanzados a través de la nube gloriosa de Dios, podemos dar potestad y podemos dar testimonio de donde Dios nos sacó y para donde Dios nos lleva. No sé si dice un amén, hermanos. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 10, Pablo narra acerca de los acontecimientos que se dieron, de lo que fue el pueblo de Israel, de tal manera que él empieza diciendo que aquella nube en donde todo el pueblo de Israel pasó, todos pasaron bajo esa nube. Y también sigue diciendo que el agua en la cual el pueblo de Israel tomó, esa misma agua todo el pueblo la concibió. Amén. Y que todos gozaron de la roca, dice, porque la roca era Cristo. Amén. Es decir, que la figura de Cristo no es que solo se mencione en el Nuevo Testamento, porque es un pacto en el cual Dios hizo con su pueblo allá en este monte Sinaí. Amén. Dice los versículos que hemos narrado. Dice en el versículo 1: y Jehová dijo a Moisés: alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribe sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Dice la palabra de Dios que Moisés, cuando Dios lo llama en aquella montaña, dice que el pueblo de Israel se desesperó porque Moisés nunca retornaba. Entonces empezaron aquel pueblo a adorar a un Dios hecho de sus manos y dejaron la figura de Dios, una figura no conocida, y empezaron a adorar lo que ellos habían elaborado. Todos nosotros conocemos la historia que dice que todos empezaron a dar todos sus elementos que tenían de oros, hicieron un gran becerro, y ese becerro era lo que ellos adoraban. Y cuando Moisés llegó, porque allí había escrito lo que era la promesa de Dios, la ley de Dios, los 10 mandamientos que Dios había establecido hacia aquel pueblo, para Moisés, sintió que Moisés eso quedaba como abolido, quedaba rota aquella promesa que Dios había hecho. Pero Dios, teniendo sobre su vida un Dios misericordioso, da una segunda oportunidad. Da una segunda oportunidad a aquel pueblo. Y empezamos nosotros a ver la historia acerca del pueblo de Israel, en donde todos, pero completamente todos,
se volvieron hacia aquel becerro. Como hoy en día hay mucho pueblo que dice adorar a Dios, pero ya no le adora. Como hoy en día que muchos venimos a este lugar a decir: estoy concentrado con Dios, pero es una mentira. Aquí está solo el bagazo. Nos hemos vuelto adoradores de becerros. Nos hemos vuelto adoradores de ídolos. Nos hemos vuelto la espalda a Dios. Y ya Dios ya no está con nosotros. Ya la nube la hemos despreciado, porque ya no nos alimentamos de la roca que es Cristo. Nos alimentamos de lo que el sistema nos está mandando. Y por eso nosotros nos desesperamos más por ver las redes sociales que por leer la palabra de Dios. Nos afligimos más por ver las noticias que por hacer un ayuno a Dios, que por llenarnos de la presencia de Dios. Y esta es la muestra de este lugar, porque hoy se quedaron, porque venía la tormenta, porque vieron los noticieros que les decía que se resguarden y que su vida la protejan. Pero la palabra de Dios dice que aquel que crea salvar su vida la perderá, y aquel que pierda su vida por su causa, ese la va a ganar. No le aplaude a su Dios, pues. Gloria a Dios. Aquel pueblo empezó a olvidarse de los conceptos de Dios. Aquel pueblo empezó a alabar a otros dioses que no eran los plasmados en la palabra de Dios. Y hoy pareciera que estamos en las mismas circunstancias. Las iglesias hoy se están llenando de muchas personas, pero pocos tienen el goce de estar bajo la nube de la presencia de Dios. Pocos están comiendo del pan divino, de la gracia de Dios. Por eso hoy en nuestras congregaciones, el decir quiere servir a Cristo, empieza a ver usted y empieza a ver un listado de circunstancias sobre la vida que usted está llevando. Y las primeras prioridades que usted pone es: no me queda tiempo, dicen. No es que vengo tarde de mi trabajo. No es que de verdad yo pudiera, pero allí en la casa ya no hay espacio para una reunión familiar. Solo somos peros, porque ya la nube del Espíritu de Dios ya no cubre sobre nuestra vida. Empezamos a decir que otra vez será, porque muchas veces estamos afanados en las redes sociales dando fotos desnudas. Hoy las señoritas aparecen de sorpresa, aparecen entre las fotos ahí donde están semidesnudas, y se preguntan: yo no me he tomado esa foto. Se preguntan: esa yo no soy yo, porque se desconocen, porque así es el pecado. El pecado así entra sobre la vida del ser humano. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? ¿Se acuerdan que Dios les dijo, les dio un pacto y les dio un requisito? De todo podían hacer, menos el requisito. Pero fue lo primero que fueron a hacer. Y hoy en día el ser humano vive igual, vivimos igual. Oímos los consejos de la palabra de Dios, pero nunca los atesoramos. Oímos el mandamiento de Dios y nunca los atesoramos. Los jóvenes vienen a este lugar y vienen a perder el tiempo. Y muchos de los viejos que están en este lugar hacemos lo mismo. Porque ya la nube del Espíritu Santo ya no mora sobre nuestra vida. Somos el bagazo completo y decimos ser adoradores de la palabra de Dios. Decimos ser hijos de Dios, pero nos debería dar vergüenza, nos debería dar pena, porque cuando Dios nos hace el llamado, cuando Dios nos confronta, ¿y qué estamos haciendo por el beneplácito de la palabra de Dios? Venimos a descubrir que nuestra vida, esta es una vida semidesnuda, es una vida en la cual ya el envoltorio nada más somos tamal solo. No dicen amén, pues. Solo somos la masa.
de carne, porque ya en nosotros se acabó el sazón espiritual que había sobre nuestra vida, el sazón espiritual que Cristo había puesto sobre nosotros. Y eso fue la revelación que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Dice en el versículo 5 de la palabra de Dios, dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Dios yendo directamente en la vida de Moisés, Dios compenetrando en la vida de Moisés, Dios compenetrando en la vida de aquel ser humano. Y yo digo, hoy en estos tiempos debemos nosotros despertar, debemos nosotros de verdad activar, diría yo, y llenarnos de la gracia de Dios. Pero no es solamente venir a cantar, no es solamente venir a leer un versículo. Dios quiere más que eso sobre nuestra vida. Dios quiere llenarnos de muchas más capacidades, porque saben una cosa, Dios ya nos dio muchos elementos por los cuales nuestra vida puede tener vitalidad sobre nuestra vida. Muchos elementos sobre nosotros poder crecer, porque ya nos dijo Dios que no importa nuestra condición económica. Ya sabemos que nos dijo Dios que no importa cómo esté nuestro estado de salud. A Dios no le importa eso. Dios lo único que quiere es que usted sea una persona definida, sea una persona activa, sea una persona en la cual se agarre de la mano de Dios y se llene de la misericordia de Él. Está lleno de la misericordia de Dios, está lleno de la gracia de Dios, está sobre su vida rebosando. La verdad es que no, damos mucho que desear, damos mucho nosotros de qué pensar. Si basta muchas veces con que nos hagan una pequeña entrevista espiritual, nos hallan desnudos. A todos nosotros nos hallan desnudos, porque ya perdimos la coraza que Dios nos había. Ya perdimos el espacio donde Dios se movía sobre nuestra vida, porque nosotros mismos nos hemos distanciado de la gracia de Dios. Si usted no escucha ahí atrás, véngase para adelante. Vénganse para acá. Bueno, si quieren, pues va. Palabra de Dios, versículo 6. Gloria a Dios. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios dice que se presenta Moisés, y Dios dice que dice: Jehová, Jehová, Dios, Dios. Es decir, que Dios es un Dios omnipresente, que Dios es un Dios que todo lo puede, y que Dios es grande en misericordia. Manda su misericordia a millares de personas, que no escatima su gran amor hacia la humanidad, que no escatima nada por darnos a nosotros. Dios es un Dios que nosotros podemos imaginar lo inmenso que Él es
sobre nuestra vida. Porque si nosotros valoráramos la presencia de Dios sobre nuestras cuestiones, sobre nuestra soberbia, sobre nuestro pecado y nuestras esencias, nos daríamos cuenta de las grandes bondades que Dios tiene hacia con nuestra vida. Pero eso es lo que la humanidad no entiende. La humanidad nunca ha entendido el propósito de Dios. Dice en ese capítulo 10 de Primera de Corintios, en el versículo 5, dice: pero de esos, dice que no se agradó Dios. De muchos a Dios no le plació. ¿Y saben por qué? Porque aquel pueblo se volvió un pueblo rebelde, se volvió un pueblo soberbio, se volvió un pueblo murmurador. Y esas son las condiciones que hoy en día nuestra vida tiene. Exactamente, nos hemos vuelto un pueblo duro de servicio, un pueblo duro. Hoy vienen los pecadores a las iglesias, ya no sienten nada. Hoy vienen los hermanos a este lugar y dicen: no siento la presencia de Dios. Hoy vienen y quieren escuchar un mensaje live, vienen y quieren entrar a una iglesia donde se les permita de todo. Por eso hay iglesias que le están abriendo las puertas a los homosexuales. Por eso hay iglesias que hoy están permitiendo de todo, porque lo que buscan es número. Pero en aquel día Dios nos va a desechar, Dios nos va a dejar fuera, porque Él dice que Él no va a dejar sin nada al culpable. Él es un Dios justo, y por ser un Dios justo, Él tiene que juzgarnos de acuerdo a su justicia. Y eso es lo que nos cuesta entender, que Dios es un Dios misericordioso. Pero no, hoy el mundo dice: no, si el pecado para mí ya se hizo moda. No, si el pecado para mí ya es algo que así lo he vivido. Por eso nos vamos al cuarto a escondidas, a chatear y hablar, a murmurar. Ya no hablamos del evangelio de Dios, sino que hablamos sobre los hermanos de nuestro entorno. Ya no hablamos del evangelio de Dios, sino que nos hemos dedicado al chambre. Ya no hablamos de la misericordia de Dios, sino que hablamos más de noticias que otra cosa. Cuanto que Dios quiere un pueblo de verdad lleno de la gracia de Dios, lleno de Dios, lleno de los propósitos y las bondades que Él tiene para con nuestra vida. Por eso Él quiere que nos levantemos y despertemos y nos demos cuenta que los tiempos son finales, que los tiempos tarde o temprano Dios nos va a medir su vara de justicia, su vara gloriosa de misericordia. Un día tendrá su final, y entonces, ¿cómo nos veremos cara a cara con Dios? ¿Cómo se verá su vida? ¿Cómo nos veremos nosotros? Avergonzados. Dice la palabra de Dios que aún Moisés, después de oír a Dios, dice que su rostro fue tendido en tierra. Hubo humillación en la vida de Moisés en ver la presencia de Dios. Pero hoy nosotros sonreímos cuando nos hablan del pecado. Sonríe usted cuando le habla de la concupiscencia y sabe que usted mismo es el acusado. Tal vez haya caso omiso sobre mis palabras, pero no haga caso omiso a la advertencia que Dios nos está dando. No haga caso omiso a lo que Dios le está estipulando, porque tarde o temprano nuestra vida tiene que dar cuenta sobre nosotros. Dice que Dios es un Dios que llegará no solo a los padres, ni va a llegar a los hijos, sino que dice que también puede llegar a los hijos de los hijos, hasta la cuarta generación. Y usted me dirá: ¿y acaso Dios no es un Dios de misericordia, como lo está diciendo?
Y usted dirá, ¿acaso no es un Dios que ha dejado su revelación para su misericordia? Hoy en esta noche yo le digo, sí, es un Dios misericordioso, pero solo para aquel que acepta su pecado, solo para aquel que reconoce, porque dice que por eso Dios, por andar de murmuradores, el pueblo de Israel un día mató a una gran multitud, porque el pueblo empezó a renegar y empezó a hastiarse y a poder acusar a su líder, que era Moisés. Y Dios mandó serpientes a destruir todo aquel pueblo rebelde. Y no solo eso, también dice que cuando tuvieron que entrar a la tierra prometida, de toda aquella gran multitud que iban, solo 2 fueron capaces de poder entrar. Solo 2. Solo Josué y Caleb. Hoy aquí probablemente hablamos 60. Y a lo mejor de 60 no entremos ni uno. Siempre y cuando no nos arrepintamos. Porque la misericordia de Dios aquí está en este lugar. La misericordia de Dios aquí está en este lugar. Y por eso dice la palabra de Dios que vengamos pronto. Y por eso dice la palabra de Dios que si venimos a Él, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Que si de verdad le aceptamos, nunca más vamos a tener sed. ¿Qué es lo que pasa con el mundo actual? Por eso hoy se reconcilian y caen. Se reconcilian y caen. Porque hacen un reconcilio a medias. Nos volvemos nosotros al emocionalismo. Y no nos volvemos y nos cubrimos de la nube de Dios. Cuando nos cubrimos de la nube de Dios, no ponemos pretextos para servir. Cuando nos cubrimos de la nube de Dios, no ponemos pretextos para venir a adorar a Dios. Cuando nos cubrimos de la nube de Dios, no hay en nosotros algún pretexto que valga para estar adorando a Dios. No ponemos condiciones nosotros para decir, si cumple estos requisitos, pues yo te sirvo, Señor. No, si hoy hasta a Dios le decimos, Señor, si me das el carro, aquel que te hice en aquella oración, de verdad, vuelto un pueblo vanidoso. Un pueblo donde muchas veces, cuando nos preguntan allá afuera, ¿y usted de dónde es? Ay, usted dice de Refugio de David. Mentira, usted no es de aquí. Lo dice solo por decir. Como dicen los católicos allá afuera, yo soy católico, y ni siquiera se acerca a las congregaciones. Religiosos, pero de Dios no tenemos nada. Que Dios nos ayude, que Dios nos llene de su misericordia, que Dios de verdad tenga la potestad de poder visitarnos, porque Dios sigue siendo un Dios misericordioso. Y dice el versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que venimos a adorar este lugar. Un Dios que hay que tenerle miedo. A un Dios que no hay que escatimar de su gran bondad, de su gran misericordia. Pero para ello debemos de disponernos nosotros. Debemos nosotros de depositar todas nuestras ansiedades, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. Ya no vivo yo, dice Pablo, Cristo vive en mí. Porque todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Si le va a aplaudir, apláudale con el corazón,
porque es para su Dios. Gloria a Dios. Y dice el versículo 8: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Moisés sabía muy bien quién era su Dios. Moisés había sido cubierto de la nube gloriosa de Dios, pero allá abajo había un pueblo rebelde. Allá abajo había un pueblo que sucumbaba, un pueblo que alardeaba de sus cosas, un pueblo que no había aprendido el sufrimiento de ser esclavo, un pueblo que se volvía cada vez duro a los pensamientos de Dios. Y a eso nos hemos vuelto muchos de nosotros. Nos hemos olvidado de donde Dios nos ha sacado, nos hemos olvidado de donde Dios nos ha sostenido, y por eso nos volvemos duros, porque necesitamos una vez más que nos humillemos delante de su benevolencia. Necesitamos nosotros una vez más llenarnos y ver la misericordia de Dios hacia adentro, hacia nuestro corazón, y saber que las concupiscencias no es que te vea tu papá o que te vea tu mamá, sino que es que sepamos que tenemos un Dios que todo lo sabe, que tenemos un Dios que nos está observando, nos está observando a cada momento, y por eso debemos de andar nosotros con temor y temblor, con la misericordia de Él. Ese Dios es el que esta noche quiere cubrirnos con esa nube gloriosa. Ese Dios es el que quiere hablarte a ti, que sabes que te has distanciado del camino de Dios, que sabes que tus pensamientos están aquí afuera, pero hoy, esta noche, Dios te dice: vuelve a Él, humíllate a Él y vuelve al concepto de Dios. Cierra tus ojos esta noche.